¿Alguna vez has oído hablar de alguien que tuvo el valor de decirle la verdad a un rey poderoso y revelar un pecado que parecía estar muy bien escondido? Esta es la historia de Natán, un profeta sencillo, pero muy importante, usado por Dios en un momento difícil de la historia de Israel. Natán no se hizo famoso por milagros ni por discursos ante multitudes. Su misión fue otra: decir la verdad cuando todos preferían guardar silencio. Del otro lado está David, el rey elegido por Dios, respetado por el pueblo y conocido por sus victorias. Para quienes miraban desde fuera, todo parecía estar bien. El reino prosperaba, el trono estaba firme y nada parecía fuera de lugar. Pero había un pecado oculto, guardado en el corazón del rey, que ponía todo en riesgo. Entonces Dios actúa de una manera inesperada. En lugar de castigar de inmediato, envía a Natán. El profeta no llega acusando, sino que cuenta una historia sencilla, fácil de entender y al mismo tiempo muy profunda. Cada palabra es usada para tocar el corazón de David y sacar a la luz aquello que estaba escondido. ¿Quién fue Natán en la Biblia? ¿Por qué Dios eligió a este hombre para confrontar al rey? ¿Y qué nos enseña esta historia sobre el pecado oculto, el arrepentimiento y la manera en que Dios corrige a quienes Él ama? De eso es exactamente de lo que vamos a hablar en este video. Pero antes de comenzar, ya te pido que dejes tu me gusta y compartas esta enseñanza de la palabra de Dios con más personas. Natán aparece en la historia bíblica en un momento muy importante. David ya no es un joven fugitivo ni un líder que todavía está aprendiendo. Está firmemente establecido como rey de Israel, gobierna con autoridad, ha vencido a los enemigos de alrededor, hizo de Jerusalén la capital del reino y vive un tiempo de prosperidad política y militar. Es justamente en este escenario de estabilidad cuando Dios levanta a Natán. Natán no surge como un profeta distante, alejado de la realidad del reino. Aparece dentro del palacio, cerca de las decisiones importantes, caminando por los corredores donde se discuten estrategias, alianzas, guerras y planes para el futuro de la nación. Su presencia allí transmite un mensaje claro, aunque silencioso. Incluso cuando el reino parece fuerte, organizado y exitoso, Dios no se aparta del trono. Él continúa atento, presente e interesado en lo que sucede en el corazón del rey y en la conducción del pueblo. Desde el inicio, la misión de Natán es clara. Es levantado para ser la voz de Dios en medio del poder humano, no para agradar al rey ni para confirmar sus deseos personales, sino para recordar que el trono de Israel está bajo la autoridad del Señor. Natán aconseja, orienta y acompaña decisiones importantes, mostrando que la fe no está separada de la política, del liderazgo, ni de la vida práctica del gobierno. Al contrario, la fe debe guiar todo eso. A diferencia de otros profetas que hablaban desde lejos, Natán hablaba de cerca, miraba al rey a los ojos. Eso exigía valentía, sabiduría y total fidelidad a Dios. Estar cerca del poder siempre trae riesgos. El riesgo de callar por conveniencia, de suavizar la verdad para mantener una posición o de acomodarse a los privilegios del palacio. Natán, sin embargo, no es presentado como alguien seducido por el poder. Él está allí porque fue Dios quien lo puso allí. La actuación de Natán muestra que Dios no actúa solo en tiempos de crisis. Incluso en periodos de paz, crecimiento y prosperidad, el Señor levanta profetas para mantener el corazón del líder alineado con su voluntad. Natán representa ese cuidado constante de Dios con Israel y de manera especial con David. No aparece únicamente cuando algo sale mal, sino que camina junto al rey mientras todo parece ir bien, preparando el camino para momentos importantes que aún estaban por venir.
Desde el comienzo de su trayectoria, Natán ya revela un principio fundamental de la historia bíblica. Estar cerca del poder no significa aprobación automática, sino una responsabilidad aún mayor. Cuanto más cerca del trono, mayor es el peso de la verdad que debe ser dicha. Natán no actúa en secreto. Cumple su llamado desde dentro del palacio, con claridad, firmeza y fidelidad. En un momento de calma y reflexión, David observa su propia situación y percibe algo que le incomoda. Él vive en un palacio sólido, hecho de cedro, símbolo de seguridad, victoria y descanso después de muchos años de guerra. Al mismo tiempo, el arca del Señor continúa en una tienda sencilla. Este contraste despierta en el corazón del rey un deseo sincero: construir una casa para el Señor, un lugar fijo que demostrara honra, respeto y gratitud a Dios por todo lo que Él había hecho por Israel. David entonces comparte este deseo con Natán. No impone su voluntad ni decide solo. Por el contrario, busca la orientación del profeta, mostrando que, incluso en el punto más alto de su reinado, reconoce la necesidad de escuchar la voz de Dios. Al oír el plan, Natán responde de manera positiva. Desde el punto de vista humano, el deseo de David parecía correcto, piadoso y lleno de buenas intenciones. Construir un templo para el Señor parecía algo natural para un rey conforme al corazón de Dios. Sin embargo, esa misma noche, la historia cambia de rumbo. Dios habla con Natán y corrige su respuesta inicial. El Señor revela que a pesar del deseo sincero de David, no sería él quien construiría el templo. David fue un rey marcado por batallas, guerras y derramamiento de sangre. Su misión fue establecer el reino, proteger al pueblo y fortalecer a Israel. La construcción del templo quedaría para la próxima generación, en un tiempo de paz. Al recibir este mensaje, Natán se encuentra ante una decisión importante. Podría mantener su opinión inicial para preservar su imagen delante del rey, o podría someterse completamente a la voluntad de Dios. Natán elige ser fiel. Regresa a David no para justificar lo que había dicho antes, sino para transmitir con claridad la palabra del Señor. El profeta anuncia que David no construiría la casa de Dios, sino que su hijo, Salomón, sería el responsable de esa tarea. Esta corrección no disminuye a David ni desvaloriza su deseo. Por el contrario, Dios amplía la promesa. El Señor deja claro que no fue David quien primero pensó en construir una casa para Dios, sino que fue el propio Dios quien estaba construyendo una casa para David. Una dinastía, un reino firme, una descendencia que permanecería. Esta promesa va más allá de un templo físico y alcanza el futuro de Israel. En este episodio, Natán muestra un principio importante del verdadero ministerio profético. El profeta no es alguien que siempre acierta de inmediato, sino alguien que sabe escuchar, corregirse y obedecer. Natán no insiste en su propia opinión, no intenta cambiar el mensaje para agradar al rey, ni suaviza la verdad. Se somete completamente a la voz de Dios, incluso cuando eso exige volver atrás. David, por su parte, recibe la palabra con humildad. No se rebela, no cuestiona la decisión de Dios, ni pierde su corazón agradecido. En lugar de eso, adora, agradece y acepta su papel dentro del plan del Señor. David entiende que servir a Dios no siempre significa hacer aquello que se desea, sino aceptar aquello que Dios determina. Este momento fortalece aún más la relación entre David y Natán. El profeta se afirma como una voz confiable, fiel y sometida a Dios. Y el rey aprende que la voluntad del Señor es siempre mayor que los proyectos mejor intencionados del corazón humano. Aquí, la historia avanza mostrando que Dios conduce cada etapa con propósito y que la obediencia, tanto del rey como del profeta, mantiene viva la alianza que sostendría el futuro de Israel. Este es, sin duda,
el momento más impactante y decisivo de toda la historia de Natán. Hasta aquí, él había aconsejado, orientado y transmitido mensajes importantes. Ahora, su misión llega al punto más delicado. David, el rey elegido por Dios, había cometido un pecado grave que marcó profundamente su historia. En un momento de descuido espiritual, cuando debía estar liderando al pueblo, se deja llevar por el deseo. Al ver a Betsabé, esposa de Urías, David permite que la voluntad hable más fuerte que el temor del Señor. Aun sabiendo que ella era casada, el rey manda llamarla y se involucra con ella, quebrantando principios que él mismo conocía desde su juventud. El pecado, sin embargo, no se detiene ahí. Cuando Betsabé queda embarazada, David intenta esconder su error. Primero llama a Urías desde la guerra, esperando que regrese a casa y que todo parezca normal. Pero Urías demuestra una fidelidad ejemplar, negándose a descansar mientras sus compañeros aún luchaban en el campo de batalla. Ante esto, el plan de David fracasa. Entonces el pecado avanza hacia algo todavía más grave. Para encubrir su culpa, David ordena que Urías sea colocado en la primera línea de la batalla y luego abandonado, asegurando su muerte. El rey, que un día fue ejemplo de confianza en Dios, ahora usa su autoridad para quitarle la vida a un hombre inocente y fiel. A los ojos humanos todo parecía resuelto. El adulterio fue ocultado. Urías murió en la guerra y David continúa gobernando como si nada hubiera ocurrido. El silencio de David no significaba que Dios hubiera olvidado. El pecado podía estar escondido de los ojos del pueblo, pero estaba completamente expuesto delante del Señor. Es en ese momento cuando Dios envía a Natán. El profeta no va ante el rey por voluntad propia ni por opinión personal. Va porque fue enviado por Dios. La forma en que Natán actúa demuestra una gran sabiduría espiritual. Natán no llega haciendo acusaciones directas, no grita ni expone el pecado delante de otras personas de la corte. En lugar de eso, le presenta al rey una historia sencilla, fácil de entender, algo que cualquier persona podría comprender. Habla de dos hombres, uno rico, que tenía muchas ovejas, y otro pobre, que poseía solo una pequeña corderita, criada como parte de la familia. Cuando el hombre rico recibe una visita, en vez de usar una de sus muchas ovejas, toma la única del hombre pobre y la sacrifica. La historia es breve, pero tiene un peso muy grande. David, conocido por su sentido de justicia, reacciona de inmediato, se indigna, se llena de profunda ira ante la injusticia presentada y declara que el hombre rico merece un castigo severo. En ese momento, el corazón del rey juzga con claridad exactamente aquello que él mismo había hecho sin darse cuenta. Entonces Natán pronuncia una de las frases más fuertes de toda la Biblia. Tú eres ese hombre. No hay gritos ni ofensas, hay solo la verdad, clara y directa. El pecado que David intentó esconder sale a la luz. No delante del pueblo, sino delante de Dios, no para humillarlo públicamente, sino para un confrontamiento espiritual. Natán entonces recuerda todo lo que Dios había hecho por David. Habla de cómo el Señor lo sacó del campo, lo libró de Saúl y le dio el reino, protección, victorias y muchas bendiciones. Muestra que nada le faltaba. Aún así, David despreció la palabra del Señor. Cada palabra del profeta profundiza la conciencia del rey, no para destruirlo, sino para llevarlo al arrepentimiento. En ese momento, David no intenta justificarse, no culpa a las circunstancias, ni minimiza el pecado. Él reconoce, he pecado contra el Señor. Esta confesión marca un cambio espiritual profundo. El confrontamiento de Natán cumple exactamente el propósito de Dios: quebrar el orgullo, despertar la conciencia y abrir el camino para la restauración. Este momento señala una transición clara del orgullo a la humildad.
David comprende que su error no fue solo moral o político, sino espiritual. No dice que pecó contra Betsabé, contra Urías, ni contra el pueblo. Reconoce que pecó contra el Señor. Esta conciencia demuestra que el confrontamiento cumplió su objetivo. La verdad no fue dicha para destruir al rey, sino para despertarlo. Entonces Natán cumple la segunda parte de su misión, tan importante como la primera. El profeta no fue enviado solo para revelar el pecado, sino también para anunciar la respuesta de Dios al arrepentimiento. Natán declara que el Señor había perdonado el pecado de David. La culpa no llevaría a la muerte del rey. La alianza no sería quebrantada. La historia de David no terminaría en ese momento. Esta palabra de perdón no ignora la gravedad del error. Natán deja claro que todavía habría consecuencias. El pecado no sería borrado como si nunca hubiera existido. Traería dolor, pérdidas y marcas profundas en la vida del rey y de su familia. Aún así, esas consecuencias no serían el final. No significarían un rechazo definitivo, sino disciplina dentro de una relación que seguía viva con Dios. En este punto, la historia revela uno de los principios más profundos de la fe bíblica. Dios expone el pecado no para condenar, sino para restaurar. El confrontamiento no es el objetivo final, la restauración lo es. La justicia de Dios no anula su misericordia, y su misericordia no cancela su justicia. Ambas caminan juntas, en perfecto equilibrio. Natán se convierte entonces en instrumento de estas dos realidades. Fue firme al confrontar, pero sensible al anunciar el perdón. No usó la autoridad de profeta para humillar, ni la misericordia para disminuir la verdad. Entregó exactamente el mensaje que Dios le confió, ni más ni menos. Su fidelidad preservó tanto la santidad de Dios como la esperanza del arrepentimiento. David, por su parte, acepta las consecuencias sin rebelión. No abandona la fe, no se aparta de Dios ni endurece el corazón. Al contrario, este episodio profundiza su dependencia del Señor. El rey entiende que fue alcanzado por la gracia, no porque lo mereciera, sino porque Dios es misericordioso. A partir de ese momento, David pasa a tener una conciencia más sensible, marcada por el dolor del error y por la gratitud por el perdón recibido. Este episodio también define el legado espiritual de Natán. No es recordado solo como el profeta que dijo, «Tú eres ese hombre», sino también como aquel que anunció, «El Señor ha perdonado tu pecado». Su misión no termina en el confrontamiento, sino en la restauración. Muestra que la verdadera autoridad espiritual no está en la dureza de las palabras, sino en la fidelidad al mensaje completo de Dios. Aquí, la historia deja claro que el pecado oculto puede ser revelado, la culpa puede ser enfrentada y la vida puede continuar, no por mérito humano, sino por la gracia de Dios. Natán permanece como la voz que llevó luz a las tinieblas y esperanza al corazón quebrantado de un rey que, aún caído, continuaba siendo amado por Dios. En los últimos años del reinado de David, cuando su fuerza ya no era la misma y el final de su vida se acercaba, surge un nuevo momento de tensión en el reino. La sucesión del trono se convierte en una cuestión decisiva, no solo en el ámbito político, sino también en el espiritual. El futuro de Israel estaba en juego, y una vez más, Dios levanta a Natán para actuar en el momento oportuno. Mientras David estaba débil, uno de sus hijos intenta tomar el trono sin la autorización de Dios. Esta actitud amenaza directamente la promesa hecha anteriormente. El reino sería entregado a Salomón, el hijo elegido para gobernar y construir el templo del Señor. La situación es delicada, pues involucra familia, poder, ambición y silencio. Muchos ven lo que está sucediendo, pero pocos tienen el valor de hablar. Natán
sin embargo, no guarda silencio. El profeta entiende que no se trata solo de una disputa entre hombres. Lo que está en juego es la fidelidad a la palabra de Dios. Si la sucesión siguiera otro camino, no sería solo un error político, sino una ruptura espiritual. Por eso, Natán actúa con sabiduría. No provoca confusión, no convoca al pueblo, ni genera un enfrentamiento público. Elige actuar de la manera correcta, en el tiempo correcto. Natán busca a Betsabé y la orienta sobre cómo hablar con el rey. Luego, él mismo confirma los hechos delante de David, recordándole la promesa que Dios había hecho. Aún débil, David recupera claridad espiritual. Comprende que todavía hay una decisión importante por tomar y que no puede esperar. Entonces el rey ordena que Salomón sea ungido de inmediato y proclamado rey delante del pueblo. Con ello, el plan humano que intentaba adelantarse es interrumpido. La promesa de Dios permanece firme. Salomón es coronado, el trono queda asegurado y la transición ocurre conforme a la voluntad del Señor. Natán, una vez más, no aparece como el centro de la historia, sino como guardián de la verdad. No busca reconocimiento, no toma el trono, ni recibe honores. Su misión es proteger aquello que Dios estableció. Este momento final muestra claramente quién fue siempre Natán. Fue fiel al comienzo, cuando aconsejó. Fue fiel en medio de la historia, cuando necesitó confrontar. Y fue fiel al final, cuando protegió la promesa de Dios. En ningún momento negoció la verdad para mantener comodidad, seguridad o posición. Habló cuando era necesario hablar, guardó silencio cuando era necesario callar, y actuó cuando el silencio pondría todo en riesgo. Natán termina su historia sin grandes despedidas. La Biblia no habla de sus últimos días, ni construye homenajes en su memoria. Y esto no significa falta de importancia, sino señal de misión cumplida. Su legado no está en largos discursos, sino en decisiones correctas. No está en la fama, sino en la fidelidad. Al garantizar que Salomón asumiera el trono, Natán protegió no solo un reinado, sino el plan de Dios que continuaría adelante por muchas generaciones. La línea mesiánica permaneció preservada. La promesa hecha a David siguió viva, y el nombre de Natán queda ligado a todos estos momentos como el profeta que permaneció firme desde el comienzo hasta el final. Así, la historia de Natán se cierra de la misma manera en que comenzó, con fidelidad. Un hombre que vivió cerca del poder sin corromperse, que confrontó el pecado sin destruir al pecador y que protegió la promesa sin buscar gloria personal. Natán no fue un profeta de multitudes, pero fue un profeta aprobado por Dios. Y eso fue suficiente para marcar para siempre la historia de Israel. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia del profeta Natán que confrontó al rey David en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas, deja tu me gusta en el video y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios bendiga tu vida poderosamente.